bien, estamos de vuelta en Ahora Nosotras, el primer noticiero feminista. Y como dije al inicio del programa, también semana a semana estamos estrenando columna y columnistas. Y acá estoy acompañada de mi compañera, precisamente Manu Mireles. Ella es activista trans, no binaria, especialista en ESI, secretaria académica del Bachillerato Popular, travesti trans Mocha Celis, que seguramente nos están escuchando, y docente de la Universidad de 3 de Febrero. Y bueno, nos acerca en este caso una propuesta muy buena, ¿no?, que tiene que ver con visibilizar a la comunidad travesti trans y no binaria y las luchas que llevan adelante desde el colectivo con esta nueva columna que se llama Ahora Nosotres. ¿Cómo estás, Manu? Hola, muchísimas gracias. Bueno, chocha, feliz de estar acá, súper emocionada por lo que significa la oportunidad de hablar y de tener voz propia por el colectivo travesti trans no binaria y el colectivo LGTBIQ+ en general, así que muy feliz de estar acá. Nosotros también muy feliz de tenerte acá. Así que, gracias. Bueno, hoy vamos a estar hablando, ¿no?, de lenguaje no sexista y no binario, ¿no es así? Y vamos a estar acompañadas también de Mati Soich. Mati Soich, sí. Mati Soich es una compañera activista, marica, poeta, es la bibliotecaria del Bachi Trans Mocha Celis, también es miembro fundadora de la Asociación Civil, es licenciada en Filosofía, doctora en Lingüística de la UBA, docente de análisis del lenguaje en los medios masivos de comunicación, así que bueno, un lujo tener a la compañera. Tiene un montón para contarnos. Sí. Mati, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Acá las escucho. Hola, Muy Mati, bien. ¿cómo va? Un gusto saludarte, muchas gracias. Bueno, chicas, yo voy a aprender de ustedes, así que por favor, Manu, todo tuyo. Vamos a hablar, ¿no?, de lenguaje no sexista. A mí me llamó la atención que hablaras de lenguaje no sexista y no de lenguaje inclusivo, como se suele mencionar, ¿no?, en la sociedad en general. Sí, el uso común plantea el lenguaje inclusivo y nosotros una de las cuestiones que ponemos sobre la mesa es justamente esto. Cuando hablamos de la inclusión, esta categoría tiene en cuenta quién incluye a quién tiene, digamos, la manija de la puerta agarrada para ver quién deja pasar y quién no. Entonces, nos gusta más bien pensar en a lo que remite específicamente la propuesta del lenguaje no binario, que es justamente eso, ¿no? Optar por problematizar esta categoría binaria del lenguaje y el lenguaje como productor también de una postura política, en este caso patriarcal, cuando es binaria, lo vamos a charlar un poco, y esta mirada sexista. Así que un poco vamos a hablar de eso. Mati y yo estuvimos también armando un poco y pensando un poco lo que nos gustaría compartir, así que como introducción me gustaría decir que los activismos desde hace muchísimos años ya estamos problematizando el uso del masculino neutro, porque nos hace cada vez más ruido, digamos. Nosotras y nosotres y nosotros, cuando escribimos académicamente un artículo, el nosotros, es decir, el masculino genérico, no da cuenta de todas las personas, ¿no? No da cuenta de todas las identidades que están allí o intentan estar ahí representadas. También nos pasa con el nosotras. Y justamente cuando hablamos del lenguaje no binario, y aquí se incluye la E, después de muchas vueltas, porque pensemos que en un momento se usaba el arroba, o la X. O la X. Sí. Y el tema con la X, por ejemplo, tiene que ver también con cómo se lleva el lenguaje hablado, por ejemplo, ¿no? Y justamente esta problematización, una de las cosas que nos plantea es que esta mirada política del lenguaje deja por fuera, invisibiliza a un montón de identidades que ya están violentadas desde el vamos, ¿no? Claro. Así que un poco, Mati, me gustaría saber también tu mirada un poco sobre la construcción política del lenguaje no binario. Bueno, gracias Manu, gracias a ustedes. Bueno, sí, es importantísima esta construcción. Hablábamos con Manu un rato antes de el gesto político, ¿no?, que implica el lenguaje no binario, el lenguaje no sexista, como lo que más nos interesa destacar. No una cuestión de... Hay mucha gente que se escandaliza o que dice, bueno, pero ¿cómo es esto de cambiar el lenguaje, de cambiar la lengua? Entonces quieren que todo el mundo hable así, que sea la nueva norma, incluso cambiar la gramática, ¿no? Se llega a pensar cosas, a defender la lengua como si estuviera atacando la lengua, y se pierde de vista, primero, que la lengua es un organismo que está vivo, que la lengua se hace todos los días, que nadie es dueño, ni dueña, ni dueñe de la lengua, ninguna academia, ninguna persona, ningún estado, ningún colectivo, por un lado. Y por otro lado, que el lenguaje no binario, no sexista, lo que está buscando hacer es poner el dedo en la llaga, ¿no? Marcar una desigualdad, marcar una injusticia y marcarla en el lenguaje, como se puede marcar con una pancarta, se puede marcar haciendo un programa de radio, se puede marcar
poniendo la cuerpa, bueno, también se marca hablando, ¿no? En el discurso de todos los días. Entonces, ese es el gesto que nos importaba como destacar, ¿no? No importa la corrección, importa decir, el lenguaje no binario no sexista en cualquiera de sus formas, con arroba, con con todos y todas, con lo que sea, ¿no? Estemos o no de acuerdo con cada una de esas formas, viene a decir, che, acá hay una desigualdad muy grande que se llama patriarcado, cisexismo, binarismo, ¿no? Un poco eso. Claro, y también pensemos que, por ejemplo, muchas veces se piensa que, sobre todo cuando comenzábamos a militar, muchas compañeras y compañeros decíamos el escándalo que produce un cuerpo travesti, un cuerpo trans en los espacios, en la vía pública, en nuestra familia. Nosotros somos ese escándalo, nosotras somos ese escándalo y nos interesa que eso siga así, digamos, ¿no? Entonces, proponer categorías nuevas y así como el lenguaje es dinámico, la identidad es dinámica, es decir, porque existen personas aferradas a la Real Academia Española, ¿no? Sí. Entendemos que esto también es una postura política y aquí hay preguntas que abrimos todo el tiempo y pensamos, ¿quiénes son las personas que hacen parte de estas instituciones, ¿no? ¿Quiénes son las personas que toman la decisión por los contenidos y por el lenguaje? Y nos parece muy importante comprender que cada vez más hemos podido generar nuevas categorías que seguramente van a seguirse abriendo con los años, que permiten dar cuenta de la realidad de muchas identidades, de muchas personas. Y acá estamos diciendo algo que además es central porque proponer categorías nuevas implica visibilizar. Claro. Están invisibilizadas muchísimas identidades todavía cuando se habla en el neutro masculino. Por ejemplo, yo como docente, cuando comienzo a dar clases, digo en las clases, bueno, yo uso lenguaje no binario, explico por qué lo uso, y acá no hay ninguna pretensión, ninguna imposición de que todas las personas lo usen, ¿no? Hay algo que me interesa mucho, particularmente, que me parece muy importante hablar, y es que hay muchas compañeras y compañeros también del colectivo LGTBIQ+, que dicen, yo no uso lenguaje no binario, por ejemplo. Ajá. Y es interesante pensarlo, porque hay entidades, por ejemplo, una feminidad trans, toda su vida luchó para ser ella. Entonces dice, yo no quiero que me traten de ella, no soy ella. Y claro, es legítimo. Claro, compañera, vos seguís siendo ella y ellos siguen siendo ellos, pero acá se problematiza un poco y hay unas tensiones que es interesante charlar. Sí, saben que, perdón, que te interrumpa, en el profesorado me acuerdo haber escuchado a alguna docente decir que utilizar el lenguaje inclusivo, dijo, sí, ¿no? Sí. En ese momento, de alguna forma es invisibilizar a las mujeres, porque estás cambiando el ella por el ella, ¿no? ¿Cómo lo ven en este caso? Mati, no sé si tenés alguna opinión sobre eso. Bueno, no, yo creo, a ver, son reclamos y incomodidades, tensiones que son válidas porque, digamos, la historia de los activismos, del feminismo, los activismos de la diversidad, es una historia también de tensiones, de diálogos, pero que van siempre hacia la construcción, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece importante verlo de una manera, incluyente, ¿no? Ya que hablamos del inclusivo, en el sentido de que ellas, por ejemplo, el uso de la E, no está borrando, no pretende borrar otras subjetividades y poner una identidad que sería la identidad neutra o no binaria y solamente esa, sino que está buscando, digamos, funcionar como una especie de paraguas problemático donde están incluidas todas las identidades que buscan problematizar las opresiones de género, ¿no? Entonces, me parece que es una cuestión de sentarse a charlar y entender que los usos son usos estratégicos, y no identitarios en el sentido fuerte de decir esta es la única identidad, ¿no? La de la E, por ejemplo, porque tampoco está definido cuál es la identidad de la E, no es que hay una identidad, nunca la hubo. Bien. Sí. Les hago una consulta a ambas. En este caso, cuando digamos, estamos como educados, ¿no? Y nos estamos reeducando muchas generaciones, tal vez las generaciones nuevas, más jóvenes, tal vez no sucede, pero sí en personas, no sé, más grandes, ¿no? En hablar con la E. A mí naturalmente no me sale, pero tengo como esa intención y buena voluntad de poder hablar con la E para incluir a otras personas. ¿De qué manera se puede transmitir eso si uno habla en público, por ejemplo, ante una clase o también en un medio de comunicación? Sí, esta pregunta es muy frecuente y es muy importante porque muchas personas, sobre todo por un tema generacional, quizá no les sale, ¿no? Y es como, no logro. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Una cuestión, por ejemplo, que yo recomiendo sobre todo a los docentes, es que, por ejemplo, en una clase de 2 horas no hace falta que tú exhaustivamente cada vez enuncies nosotros o ellas. Podrías usar la E en un comentario y con eso ya hay un marcamiento político. De todas formas, es una idea sobre todo para tener en cuenta
todas las identidades que exceden o que no pueden encasillarse dentro de lo que significa ser hombre o mujer, o dentro de lo femenino o masculino. Otra idea, por ejemplo, es usar el neutro, por ejemplo, en vez de decir pasen todos, decirle pasen todas las personas, por ejemplo. Claro. Entonces, muchas veces hay muchísimas maneras de reemplazar el masculino genérico por una lógica de lenguaje neutral que no implica el usar el nosotros. Acá lo que es importante es que el nosotros desde ningún punto de vista es una imposición. Es una manera justamente política, profundamente política, de incluir, de valorar y de visibilizar a todas aquellas personas que no hacemos parte del binarismo. Claro. No sé, Mati, también teníamos como un texto de Loana, tenías por allí para compartir, que me parece que es clave, de nuestra querida compañera Loana Berkins. Totalmente. Si me permiten agregar una cosita a esto último. Adelante. Sí, claro. No, quería reforzar justamente esto, ¿no? El lenguaje no binario, no inclusivo, no es un idioma que hay que hablar, que se habla bien o mal, ¿no? Que tiene reglas. Es un gesto político, un gesto de estar preocupado por ciertos temas y de plasmarlo en el discurso, ¿no? Entonces, para mí, con que haya aunque sea una mención, un todos y todas, una arroba, una X, no importa, ¿no? No es para sancionar, es para decir, bueno, visibilizamos esto, ¿no? Y respecto del texto, sí, tengo dos textos en realidad para compartir en tándem. Sí. Primero voy a leerles un pedacito que es del informe de la Real Academia Española del año 2019, o sea, muy reciente, donde emitió un documento de 156 páginas sobre el tema del lenguaje inclusivo y defiende el uso del masculino como genérico, argumentando que el masculino genérico es neutro, que engloba a hombres, mujeres, en binario, no habla de otras identidades, y que y esa es la razón, ¿no? Que no es una cuestión de que la lengua discrimine, sino que son los usuarios de la lengua quienes discriminan, en lo cual tienen razón, porque discriminamos en nuestro uso de la lengua por sí sola no hace nada. Pero fíjense lo que dicen en un momento, dicen, las lenguas naturales son en sí mismas mecanismos asépticos, que ofrecen soporte tanto a expresiones bellísimas como a comunicados horribles. Y así sigue dando ejemplos, ¿no? De ese estilo. O sea, la lengua es transparente, dicen que es un espejo de la realidad, ¿no? Como algo que no tiene ninguna marca política, es aséptica, esa es la palabra que usan. Fíjense lo que decía Loana Berkins, nuestra traviarca, en el año 2013 en la SOY, en una nota breve muy linda que recomiendo buscar en internet, que se llama Nosotres y el lenguaje. Bien. Y dice, el lenguaje nunca es inocente, así empieza, ¿no? Siempre está demostrando, exponiendo algo. Cuando es usado incorrectamente o a modo de insulto, el lenguaje actúa, sentencia a alguien. El lenguaje jerarquiza y genera una subjetividad sobre todo lo que nombra, y también actúa cuando no visibiliza nada más allá de la binariedad hombre-mujer. Entonces invisibiliza todo un mundo, todo un espectro. Qué diferente, ¿no? Sí, estas totalmente. Dos concepciones del lenguaje. Y la Loana siempre con la posta. Yo pienso en la primera vez que me dijeron, que no me lo dijeron, me lo gritaron, marica, por la calle, o que me dijeron travesti, y me lo dijeron con una intención de odio, de rabia, de incomprensión. Y hoy en día, por ejemplo, que es una de las cuestiones que hemos hecho en la militancia, apropiarnos del lenguaje. Y ahí está también expresado el profundo poder transformador de la palabra, ¿no? Y lo político que es el lenguaje. Esta mirada aséptica de la Real Academia Española, desde mi punto de vista, tiene poco que ver con la realidad, porque las palabras tienen una carga política profundamente que tiene que ver con las connotaciones culturales, pero además yo pienso que justamente reivindicar estas palabras para los colectivos es muy importante, porque un poco convertimos ese metal de las balas que nos disparan en obras de arte, en flores, en escudos, en otras cosas, en otro metal, en otros materiales, acá hay un uso creativo también. Entonces, por eso yo me gustaría reconocer algo que me parece fundamental en el caso del activismo en Argentina, que es que las travestis dicen yo soy travesti. Entonces esta categoría travesti, que en otros países se homologa con una persona trans, en Argentina particularmente tiene este peso político porque es la palabra que han usado para anunciarnos. Entonces hoy en día, por ejemplo, las lesbianas no dicen yo soy lesbiana, dicen yo soy torta. Y no te está diciendo lo mismo una persona que te dice yo soy lesbiana que una que te dice yo soy torta. Si una persona te dice yo soy marica, yo soy puto, no te está diciendo lo mismo que si te dice yo soy gay, yo soy homosexual, ¿no? Acá hay una comprensión distinta del significado que tiene cada palabra. No sé, Mati, si quieres acotar algo en relación con lo que leíste. No, la verdad que me parece que es muy claro el contraste, ¿no? Es muy impresionante porque este informe de la Real Academia es muy largo, es muy interesante, se puede buscar en internet, tiene partes muy interesantes también.
pero no hay ningún argumento, ¿no? Cuando llegan al punto donde las papas queman, dicen, bueno, pero el masculino incluye al hombres y mujeres, ¿no? Y no hay más argumento que eso. Es muy impresionante. Yo creo que tiene que ver con una estructura de poder, digamos. La Academia Española, la Real Academia Española y todas las academias en general son, digamos, organismos que, bueno, van estandarizando la lengua. Esta es una función que puede ser necesaria para algunas cosas, pero no son dueñas de la lengua ni la controlan. La lengua tiene su vida propia. Entonces, como cualquier institución, son instituciones que también están dominadas por varones históricamente, ¿no? Creo que ahí se refleja una resistencia a cambiar ciertas estructuras. Y hay un juego de poder también, porque pensemos que la Real Academia Española, si no me equivoco, hace aproximadamente un año, incluyó leyes en el Observatorio de Palabras y unos pocos días después lo quitó. Sí. Digo, acá hay una presión política que yo no me quiero imaginar cuáles grupos de poder, cuáles personas, cuáles organizaciones están detrás también de estas palabras que intentan controlar lo que pasa con las personas, con la mayoría de las personas. Entonces, yo creo que acá estas tensiones es necesario tenerlas en cuenta, es necesario saber que existen estas tensiones y tampoco resignar lo que significa la vida cotidiana. Por ejemplo, si pensamos en cada país, se crean palabras específicas de los contextos, de los lugares. Sí, totalmente. Y esto es valiosísimo, digamos. Son los códigos que tenemos en los propios espacios. Hoy en día, por ejemplo, en Argentina, pensemos que ya varias facultades de la UBA y varias universidades aceptan incluso el lenguaje no binario para la escritura de trabajos académicos, trabajos formales, algunos colegios secundarios también, algunos medios de comunicación también. Y esto representa una puesta en valor, una apuesta política a reconocer las identidades del colectivo. Sí, como contrapartida también a veces se dan despidos, ¿no? Pienso en docentes que se despiden por utilizar lenguaje no binario. Y reflexionaba un poco más allá, ¿no? de la Real Academia Española, con qué tiene que ver este tipo de rechazo o de resistencias, ¿no? De gran parte de la sociedad, no toda, con el tema del lenguaje no sexista. Sí, yo pienso que tiene mucho que ver con la construcción justamente cultural y política de lo que significa el género y esta mirada que es, como decía Mati al principio, heteronormada, binaria y patriarcal. Y estas categorías son categorías que básicamente anulan la existencia y producen un nivel de violencia tan grande que hoy en Argentina seguimos hablando de una esperanza de vida de aproximadamente 35 años para compañeras travestis y trans. Bien. Bueno, ha sido muy interesante todo lo que han traído para aportar en el día de hoy. Mati, te agradezco mucho tu tiempo, que te hayas conectado. Y bueno, quedamos a disposición y para estar hablando en otro momento. Un saludo grande. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo grande para las dos. Abrazos, chau, chau. Bueno, y Manu, ha sido un placer realmente compartir esta columna. La primera entrega de Ahora Nosotres. Nos vamos a estar encontrando mes a mes. Me encanta que formes parte del programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo estoy muy, muy contenta de estar acá. Y bueno, sigamos tejiendo y construyendo adelante. Como debe ser. Bueno, quédate igual conmigo. Bueno, y ya nos estamos quedando con muy poquito tiempo, pero les recomiendo que vean todas las notas, vean este programa y las notas pasadas también en nuestras redes sociales, en Ahora-Nosotras, Ahora Nosotras OK en Twitter y nuestro baby canal de YouTube, Ahora Nosotras Comunicación. Asimismo, les recuerdo que tanto la columna de Manu como las otras columnas y entrevistas las pueden ver y escuchar en Mixcloud y Radio Cat. Así que, bueno, también les recomiendo que se queden en la programación de Ahora Nosotras. No, de Ahora Nosotras no, de Punto Cero. Para escuchar a Los Panas de la Concha, que vienen a continuación. Hielo para Todos con mi compañera Victoria Duclos Sihuet y los demás. No, mentira, con la conducción del señor Diego González, si es que me está escuchando. Ahí va, muy bien. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Los dejo con el último tema de nuestra selección musical, Hollaback Girl. Chau.